Quien recurre a instancias jurisdiccionales extranjeras para pedir la intervención en nuestro país, pues claramente está haciendo no solamente un acto de intervención, sino un acto de traición a la patria, ¿no? Esto lo dije en tribuna, lo dije en la rueda de prensa, y el resultado fue lo que vimos, ¿no? Nos mandó a Mancilla, un diputado federal con poca capacidad intelectual, un diputado federal que ha protagonizado todos los altercados de violencia que hemos vivido en este periodo legislativo. Las y los mexicanos no nos merecemos este narcogobierno, no nos merecemos a personajes que hoy se indignan y que me señalan a mí como Porro, que me señalan en todos los medios de comunicación en el que Arturo Ávila tiene espacio, pero hoy que lo fui a encarar, que le fui a preguntar si tenía algún tema conmigo, me lo dijera de frente, pues lo que vimos es que salió huyendo como el cobarde que es. Afortunadamente tú y yo sabemos que tonto es quien piensa que el pueblo es tonto. Y me parece que la gente tiene muy claro lo que sucedió, ya conocen a este personaje, y me parece que el repudio, ¿no? El juicio de la gente está allá afuera, y hasta ahora solo he encontrado gente que dice: Arturo, me parece que actuaste con dureza sí, con dureza, porque me parece que había que actuar con dureza, porque estos personajes son unos bullies, son unos personajes que creen que pueden imponerse a la fuerza con la violencia, pero nunca, ¿no? Llegando al extremo de algo que es muy, muy, muy desafortunado, que es la violencia física, ¿no? Y esto me parece delicado. Golpes, pues empujones, insultos, gritos, jaloneos entre los diputados Arturo Ávila de Morena y Carlos Mancilla del PRI. Conversé con Arturo Ávila antes de la pausa. Regresamos con Carlos Mancilla, está aquí con nosotros también pues para dar su versión sobre lo sucedido el día de hoy en el patio del federalismo. Pues diputado, ¿qué sucedió rápidamente antes del debate con Santiago Torreblanca? Que no lo vamos ¿cómo dicen ahora? ¿FOMO? ¿A fomear? Aquí estamos siempre, pero también quiero saber qué pasa en el chisme, entonces adelante. ¿Cuál chisme? Es información. Es información Sí. y yo te agradezco Juan, No, hombre, por a ti. este espacio y también a Santiago por tu paciencia para poder hablar un poco de lo que sucedió esta mañana. Sin duda, como bien dices, Juan, es un hecho profundamente bochornoso, porque las y los mexicanos no nos merecemos este narcogobierno, no nos merecemos a personajes que hoy se indignan y que me señalan a mí como Porro, que me señalan en todos los medios de comunicación en el que Arturo Ávila tiene espacio, pero hoy que lo fui a encarar, que le fui a preguntar si tenía algún tema conmigo, me lo dijera de frente, pues lo que vimos es que salió huyendo como el cobarde que es. Por eso hoy las y los mexicanos tienen ahí las imágenes, tienen ahí toda la capacidad para decidir qué es lo que ellos están pensando. ¿O evitó No, algún conflicto? ¿Tú cómo te acercas a él mientras hablas? Podemos ponerlo a doble cuadro Claro. con imágenes. Hay distintas tomas de este evento. Tú te acercas, ¿no? Arturo Ávila, parece que se van a saludar y no se saludaron. No, Les bueno, dijeron al cosas final horrorosas. primero nos saludamos. Yo, antes que todo, siempre tratamos de llevar las cosas de la mejor forma. Él se exalta porque bien sabe que al final del camino todo lo que ha dicho de un servidor ha sido cosas negativas y por eso hoy también no se lo íbamos a seguir permitiendo. Yo lo que creo, Juan, es que hoy la gente tiene que saber lo que está pasando. Yo soy un diputado de oposición. Este sujeto me llama un golpeador, me llama Porro, me insulta, pero yo soy un diputado de oposición, un diputado libre, que como todos los que estamos en este medio, escuchamos a la gente que nos dice con rabia, con indignación, que no soportan que este gobierno tenga las cifras históricas en inseguridad, pero yo que creo que hay que tener muy en cuenta, Juan, no debemos de esperar a que sea alguien cercano a nosotros, a quienes desaparezcan o a quienes asesinen, para sentir esa rabia y para decirles a estos narcopolíticos que no estamos de acuerdo. ¿Por qué Arturo Ávila? Porque aparte de ser el vocero del narcogobierno, es el proveedor de armas. Él está tipificado en documentos en donde le vende armas no solamente al ejército mexicano, sino también a ejércitos de otros países. Las que les ha vendido a los mexicanos, en el caso de los chalecos de balas, que han sido defectuosos, que mataron la vida de personas que estaban defendiendo a la ciudadanía. Y entonces un traficante de armas que hoy, con este gobierno que tenemos las cifras históricas en muertos, pues no puede estar como vocero. Y nada más un dato para concluir esta participación. Hoy, Juan, es el Día Internacional de la Juventud. Así y desgraciadamente somos los mexicanos el país en donde la principal causa de muerte en jóvenes es el asesinato. Oye, pero a ver, más allá de todo lo que acabas de plantear, la forma, tanto tuya como de Arturo, ¿no? O sea, llegar a esos insultos, ¿tú crees que el Senado de la República o cualquier otro espacio legislativo, ya hablábamos de ese tema aquí en una ocasión, diputado, merece este nivel de debate? Está el reclamo y es válido, está el contraste de ideas, parte de la democracia, que es el diálogo, de la pluralidad, pero llegar a eso que acabábamos de escuchar, esos insultos, Yo esas creo, palabras, Juan, los empujones o los jaloneos, porque cuando sucede esto, generalmente, pues es de dos, ¿no? O sea, si hay una bronca, es porque los dos le entraron, ¿no? Y me dices, oye, es que Arturo Ávila se fue como cobarde. No sé, tal vez intentó evadir el momento complicado. No sé, yo no estaba ahí. ¿Cuál es tu postura al respecto? Yo creo, Juan, que es lamentable a lo que hemos llegado en este narcogobierno de Morena,
porque ya no hay forma de hablar con ellos. No hay normalidad democrática, Juan. Nosotros somos, y desde el principio lo hemos sido, creadores de comunicación, de diálogo. La política, nosotros creemos que suma, y te lo he dicho en este espacio, la política es buena. Lo que hay a veces es malos políticos. Y estos de Morena tienen la mano cerrada. Uno quiere dialogar, uno quiere tratar de debatir en las ideas, pero hoy están cerrados. Hay una cerrazón profunda, institucional y sistematizada en la que la presidencia de la República o la Secretaría de Gobernación no nos ha llamado a los partidos de oposición al diálogo. Y aquí está Santiago también como testigo. No hay diálogo. Lo único que hay son señalamientos. Pues imagínate cómo nos señalaban ellos, ¿no? ¿Te acuerdas cómo que era decían? Reyes Heroles, la forma es fondo. Sin duda. Entonces nosotros nos vamos a dejar, Juan. Pero, o sea, ¿tú crees que el fondo tenga que ser el insulto, diputado? No, no es el único. ¿O la agresión? No es el único, pero es la Yo diría que desesperación. no debería ser Pero es la desesperación nunca de la gente y de los mexicanos que sentimos. Ustedes son representantes populares. Sin duda, exacto. Y eso a mí como ciudadano no me No, representa. pero sí hay muchos que sí representamos. A ti tal vez te representará Morena, es válido. Oye, hay yo muchos estoy hablando mexicanos- de insultos, No, de ideología no, no, no. política. Y Y es a mí válido. me representa cualquier tipo de Y la política que democracia es busque el eso. bienestar. Pero Sin no duda. importa si viene Morena, o si viene el PT, o si viene el PRI, o si viene el PAN. Yo estoy hablando de que como ciudadano yo no me siento Y representado es por un válido. legislador que insulta Es en la válido. Cámara de Senadores. Y yo en no el me patio siento del representado federalismo. por un legislador que vende armas, que está defendiendo a un narcopartido, que está defendiendo un narcogobierno. Eso es lo que Pero deberíamos lo de tienes que discutir. insultar como representante popular. A ver, Juan, aquí no es un tema de que si yo insulté, que si yo hablé, no nos deberíamos centrar en eso, creo yo. Yo creo que sí. es importante que veamos el fondo, como bien dijiste. La forma es una cosa, pero el fondo de todo esto son los asesinatos que hay en México. 11 mujeres E asesinadas todos insultando, los días. ¿cómo lo va a resolver, diputado? Estamos los mexicanos desesperados, Juan. No sabemos ya cómo hablarle a este gobierno porque no entiende. Porque este gobierno lo que Decirle hace es este estar insulto homofóbico, Arturo, coludidos. ¿tú crees que No, ayuda no en es algo? homofóbico en nada, en ningún sentido. Y eso tampoco es lo que está tratando de hacer Arturo. Por supuesto que no. Nosotros respetamos profundamente a la comunidad y ellos saben que no tiene nada que ver con eso. Esto, el intercambio de palabras que hicimos Cero Votos y yo, es un tema entre él y yo. Que estamos como representantes populares debatiendo a la gente que representamos. Pero Tú en tu en caso no te sientes representado por mí y es válido. Pero no, Sin no embargo, es que no me sienta representado no, porque por eso es lo que ti, comentaste. ni por nadie que insulte, y menos en el patio del federalismo. es muy válido. ¿Sí? Pero al final no los te lo debates tomes personal. No, Yo dije, cero. cualquier representante popular que insulte, pues no me está representando. Y es válido. son representantes Pero populares. por eso es democracia, Juan. Porque hay diferentes puntos de vista y diferentes matices. Y en dentro México. del Y diálogo no es la primera democrático vez. cabe el insulto. En toda la historia del Parlamento, Juan, han habido debates fuertes, han habido debates de todo tipo. Y esa es la expresión de los mexicanos. Hoy, ¿qué te digo? O sea, y está bien nos porque ha sucedido sentimos antes. profundamente frustrados los mexicanos, impotentes ante este gobierno que está coludido con el narco. Y ese es el tema toral que deberíamos estar discutiendo. No podemos normalizar que en México la narcopolítica dicte las decisiones de las políticas públicas en el país y no podemos permitir tampoco que desde el gobierno y desde la tribuna de la mañanera se insulte, se señale, se persiga a políticos opositores, se persiga a periodistas, se persiga a empresarios que le son incómodos al régimen simplemente porque pensamos diferente. Le agradezco la conexión al diputado federal Arturo Ávila, quien pues es, como se imaginará, protagonista del día de hoy, no solamente de nuestra editorial, sino de varias de Sin Máscaras y de Reporteros MX y en la mayoría de los medios de comunicación. Diputado, te agradezco estos minutos para la audiencia de los Reporteros MX tras lo sucedido el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, Manuel, con el gusto de saludarte, como siempre, por supuesto. Y claro, me encuentro muy frustrado porque nuevamente estamos viendo lo peor de la política en nuestro país. Cuando pensábamos, Manuel, que el PRI era cosa del pasado, cuando pensábamos que no había mal que dure más de 100 años, que yo lo sigo creyendo, hoy nos encontramos con un PRI que agoniza, con un PRI que está en decadencia, que ha optado por la violencia, que ha optado por los golpes, y lo que vimos hoy fue claramente un conato de violencia provocado, planeado. Desde el día de hoy en la mañana, en una rueda de prensa, di a conocer alguna información relacionada con los expedientes que tiene la Fiscalía en contra de Alito Moreno, que contemplan 5 carpetas de investigación por desfalcos que van hasta los 83.5 millones de pesos. Solamente una parte de estas carpetas, que además forman parte ya de la sección instructora en la Cámara de Diputados. Di a conocer también una serie de propiedades que no se habían dado a conocer de forma lineal, que forman parte del patrimonio de él y de su familia cercana, en donde compró una gran cantidad de propiedades a precios ilusorios, ¿no? O sea, estamos hablando de compras de 7 centavos por metro cuadrado en playas, miles y miles de metros cuadrados, es decir, se enriqueció a costa del gobierno de su estado, ¿no? Y obviamente esto lo ha enfurecido, y lleva varios días enfurecido, y sobre todo señalé que este señor era un traidor a la patria, porque quien recurre a instancias jurisdiccionales extranjeras para pedir la intervención en nuestro país, pues claramente está haciendo no solamente un acto de intervención, sino un acto de traición a la patria, ¿no? Esto lo dije en tribuna, lo dije en la rueda de prensa, y el resultado fue lo que vimos, ¿no? Nos mandó a Mancilla, un diputado federal con poca capacidad intelectual,
un diputado federal que ha protagonizado todos los altercados de violencia que hemos vivido en este periodo legislativo. Uno lo vimos en el Senado, en donde se metió a una sesión del Senado a la que no estaba invitado el diputado, ni siquiera a la permanente, y acabó golpeando a la diputada Dolores Padierna, acabó golpeando al senador Fernández Noroña, acabó golpeando también a Edgar, que es un colaborador del senador Fernández Noroña. Lo vimos también en la Cámara de Diputados provocando a Zen Jansen, que es otro diputado federal del estado de Veracruz. Lo vemos en tribuna continuamente buscando provocación, y hoy no fue la excepción. Hoy buscó sin duda, que además es curioso porque varios de los medios de comunicación, seguramente tú lo viste ya, que subieron la nota, pues la toman desde que va a iniciar. Cuando va este personaje, dizque a saludarme, ¿no? Entonces es obvio que varios medios de comunicación se prestaron a esta simulación que estaba enfocada a un tema en donde querían que yo perdiera la compostura, que yo actuara de forma violenta, que yo me peleara. O también querían nota nacional, porque el PRI, como nadie los voltea a ver, buscan este tipo de información, de confrontación, para ver si les aplauden, y realmente pues nadie les aplaude. Me parece que se han llevado el repudio generalizado de la gente, no solamente de nuestro movimiento. He visto yo en varios medios de comunicación y he recibido incluso mensajes importantes en donde la gente me dice que lamentan mucho lo que pasó con este personaje. Lo peor, Manuel, y con esto concluyo esta primera participación, es que hoy es Día Nacional de la Juventud, hoy es Día Internacional de la Juventud, y este personaje es presidente de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados. ¿Cómo es posible que tengamos a este personaje de ejemplo de jóvenes? Personaje que, pues tú diste todas las expresiones, ¿no? No hay ni que repetirlas, a lo mejor las pasas para que la gente las escuche, terribles, ¿no? Terribles los alcances en lo personal, en las mentiras. Era obvio que lo que quería era una provocación y quería violencia. Sí, insultos de carácter homofóbico, que sería bueno que la propia Cámara de Diputados tiene órganos especializados justamente para la conducta de servidores públicos, y más tratándose de insultos hacia comunidades específicas, en este caso, pues los insultos proferados de carácter homofóbico. Mencionas un tema, Arturo Ávila, que me parece esencial, y es el momento en el que se da la agresión. Son varios temas que quiero plantear contigo. Mencionas el tema de la construcción del momento. Por lo que alcanzo a ver en la mayoría de las imágenes, estoy seguro que el 90% de los medios que cubrieron la agresión hacia tu persona lo hicieron de manera espontánea, de manera al calor del momento, cuando empezaron a rodear a ustedes dos. Sin embargo, yo sé que eres buen político y procuras la buena política. Hay un momento, hay un video que es clave para entender esta agresión, que captura Leticia Robles de la Rosa. Leticia Robles de la Rosa, quien viene del descrédito total tras asegurar que el fotógrafo del senador Gerardo Fernández Noroña era su hijo, y tuvo que ser desmentida por la madre justamente de Emiliano, al que aprovecho para enviarle un abrazo, pues es la única que graba a Carlos Mancilla antes de la agresión que se predispone a tener contigo. Cuando ninguna otra cámara estaba enfocando a Mancilla, la cámara y micrófono de Leticia Robles de la Rosa sí lo estaba haciendo para preparar el momento donde se iban a agredir a tu persona. Antes de hablar de los hechos de violencia en sí, Arturo, ¿qué te parece la concatenación, la relación, la alianza, el nexo, la operación que hace el PRI, que hace Mancilla, con Leticia Robles de la Rosa y con otros reporteros que ya estaban, como te digo, listos para grabar el momento de la agresión? Bueno, muy evidente, ¿no? Muy evidente esta colaboración que tiene el PRI con algunos medios de comunicación. Yo lo lamento mucho porque, como tú lo dices, viene además esta periodista de un episodio penosísimo para el periodismo mexicano, ¿no? De haber sostenido sin ningún argumento, sin ninguna prueba, que Fernández Noroña tenía un hijo que no tenía, lastimando, por supuesto, la honorabilidad no solamente del senador, de la esposa del senador, del propio Emiliano, de la mamá de Emiliano, que tuvo que salir a desmentir esta situación, del padre de Emiliano, por supuesto, ¿no? Y que provocó una disculpa pública, pero después de la enorme presión que hubo mediática también, si no, creo que no lo hubieran hecho, y que, por cierto, no correspondió a una disculpa pública por parte del periódico que publicó esta situación, ¿no? Es cierto, lo mencionas muy bien, viendo el primer video, es obvio que es casi una escena en donde se le dijo cámara, acción, ¿no? Y entonces nace de este personaje que va a increparme. Se observa que yo lo saludo, inmediatamente después me da un golpe en el pecho, ¿no? Y me empieza a increpar, ¿no? Y fíjate, es curioso porque no solamente es este video, yo le daría seguimiento a los videos que están saliendo
y se puede entender muy bien cuáles son los medios de comunicación objetivos y cuáles no, porque muchos de los videos que toman esta primera parte, que es inobjetable que él trata de generar un conato de violencia, ¿no? Incluso están tratando de editar los momentos, ¿no? Y entonces editan momentos para que no se vea tan violento Mancilla, y hay que darle seguimiento, ¿no? ¿Cuáles son estos medios? Los típicos de siempre, ¿no? Estamos hablando de Latinus, estamos hablando de TV Azteca, ¿no? O sea, es muy obvio los cortes de ediciones para provocar lo que siempre han hecho, una narrativa de comunicación falsa, que yo lamento mucho, pero mira, afortunadamente tú y yo sabemos que tonto es quien piensa que el pueblo es tonto. Y me parece que la gente tiene muy claro lo que sucedió, ya conocen a este personaje, y me parece que el repudio, ¿no? El juicio de la gente está allá afuera. Y hasta ahora solo he encontrado gente que dice, Arturo, me parece que actuaste con cordura, con dureza, sí, con dureza, porque me parece que había que actuar con dureza, porque estos personajes son unos bullying, son unos personajes que creen que pueden imponerse a la fuerza con la violencia, pero nunca, ¿no? Llegando al extremo de algo que es muy, muy, muy desafortunado, que es la violencia física, ¿no? Y esto me parece delicado. Alejandro Moreno, alias Alito, como a él le gusta que le digan, ha sido un personaje sumamente corrupto, personaje que no es explicable su riqueza, que no es explicable la naturaleza de sus acciones, que fue un pésimo gobernante en Campeche, que se adueñó del Partido Revolucionario Institucional. Incluso los priistas hablan pestes de este personaje, que además es muy curioso, ¿no? Porque él habla de narcodictadura y el único dictador que cambió los estatutos de su partido para eternizarse en él fue él. Él habla de ley censura y es la única persona que ha dicho abiertamente que a los periodistas hay que matarlos de hambre, ¿no? Él es una persona que continuamente está denunciando corrupción, cuando tiene 5 carpetas que explicar con temas que además son muy claros. Y además falta mucho. Yo siempre he dicho que es la punta del iceberg, ¿no? Porque en el iceberg, en esta puntita, vemos algo, pero no vemos todo lo demás. Y hoy es una denuncia pública fuerte. Estoy hablando, te voy a hacer llegar la información de propiedades que alcanzan un valor todas juntas por lo menos de 500 millones de pesos, de espacios que tienen incluso la dimensión de municipios completos que hoy son propiedad de él y de su familia, y que inexplicablemente adquirió a 7 centavos de peso el metro cuadrado. Entonces, claro que le está doliendo, sabe que viene la sección instructora, sabe que viene un periodo ordinario. Ayer la presidenta de nuestro movimiento, Ariadna Montiel, dejaba muy claro que íbamos a pedir el desafuero de este personaje para que enfrente la justicia, ¿no? Y ¿Sí se va a evidentemente pedir está el desafuero, desesperado. Arturo Ávila? ¿Sí se va a Tiene que pedir suceder. ahora sí el desafuero? Tiene que suceder. A ver, es que no podemos seguir permitiendo, ¿no? O sea, yo entiendo la lógica muchas veces política, ¿no? Y te voy a decir por qué es importante que la gente nos escuche, ¿no? O sea, nosotros que fuimos víctimas de un desafuero, como el del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ahora hablar de desaforar a una persona, ¿no? Nos puede poner en una contradicción histórica, pero es completamente distinto. O sea, porque el licenciado Andrés Manuel López Obrador no era Alito Moreno ni será Alito Moreno jamás, ¿no? Y el licenciado Andrés Manuel López Obrador sí era un perseguido político. Y este personaje es un delincuente. Y entonces no podemos, con el pretexto, con la justificación de que es que cómo se va a ver, no actuar contra un personaje como este. Y hoy lo dije claramente y lo voy a sostener, y espero que la sección instructora rápidamente procese el expediente de Alejandro Moreno, de Alejandro Alito Moreno, porque es un presunto delincuente y tiene que pagar, ¿no? Por todos los delitos que cometió en contra del patrimonio de su Estado. Y en lo personal, contra Carlos Mancilla, ¿vas a tomar alguna acción, Arturo Ávila? Lo estoy valorando. Yo creo que a las gentes pequeñitas como él, de pronto no hay que crecerlas tanto, ¿no? Porque es como él alimenta espacios. Tú dime de qué conoces a Carlos Mancilla. Dime qué iniciativa ha presentado. Dime qué ha hecho por el país. Bueno, lo conocemos porque se peleó con Noroña, porque lastimó a Dolores Padierna, porque lastimó a Emiliano. Lo conocemos porque se peleó con Sen Jansen en la Cámara de Diputados, y lo conocemos porque hoy volvió a protagonizar un conato nuevamente de violencia. Ese es Carlos Mancilla. ¿Vale la pena dedicarle más tiempo? No. A lo que sí vale la pena dedicarle más tiempo es a seguir denunciando a Alito Moreno, porque ellos quieren que se desvíe la atención. Fíjate qué son. Hoy, ¿qué lograron en todo caso los priistas? Pues lograron que esté hablando del conato de violencia mío y de él. Pues no, hay que hablar de la corrupción de Alito Moreno. Por eso yo estoy aprovechando todos los espacios para no solamente hablar de esta situación, sino de lo que estamos denunciando en contra de Alito Moreno. Y nadie nos va a callar.